Hola, Doc. ¿Cómo andás, Gabriela? Te saludo a vos. Bueno, es un placer estar en contacto y, por supuesto, para hablar de los temas interesantes. Mira, yo te voy a dejar algo que recién hablamos en la previa, ¿no? Fui a ver un partido de mi sobrina que juega en el arco de River y estuve en la cancha de River. Sí. Y vi el monumento que se inauguró ayer a Marcelo Gallardo. Sí. Y la figura de Gallardo, que tiene la Copa Libertadores, que ganó River, bueno, tiene unos testículos que sobrepasan la media y que quedan muy marcados en esa figura realizada con bronce. Claro. Y digo, mira cómo sexualizamos todo, porque en realidad, a ver, no son ni más hombres ni menos hombres por tener más o menos testículos, sí quieren marcar el folclore futbolero, claro, que Gallardo a River le hizo ganar copas internacionales, pero a mí me parece desubicado, porque la sexualidad no se mide por tamaño, por metro, por centímetro, y es algo que quiero aclarar, por más que yo soy de River, me parece que está fuera de lugar ese tipo de escultura con esa marcación de la zona testicular, ¿no? del pene. Pero bueno, nada, un detalle. Bueno, lo que pasa es que también en eso confundir el tamaño del pene o la cuestión de la sexualidad con la habilidad, por ejemplo, para dirigir un equipo de fútbol, ¿no? O sea que en ese punto voy un poco más también. Por ahí tiene que ver más con el cerebro que con los huevos, ¿no? Pero sí, no le van a hacer cabezón. Es todo. Es el equipo, ¿no? Y bueno, y es como jueguen, porque tampoco el técnico influye, pero tampoco es mago. Pero bueno, es un detalle para empezar a hablar de sexualidad, los temas de ahí. También te quiero decir, Gaby, que tenemos un oyente también de lujo, por lo menos a mí es un placer, está mi mamá, 85 años, escuchando hablar de sexualidad, o sea que ya, si no me devuelve, después de hoy, bueno, ya está. Te amo, mamá. Mirá lo que trajiste al mundo, un hombre que ayuda al resto, realmente. Porque justamente, bueno, entonces, es tan central la sexualidad en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que justamente es algo, primero, de lo que siempre se trató de no hablar, ¿no es cierto? O sea, del tema prohibido, tabú, donde inclusive entonces los que hacemos humor, ¿no? De los que tratamos de causar gracia, ¿no? Siempre podemos recurrir a la cuestión del sexo como ese código, ¿no? de transgresión. Pero en este caso nosotros queremos explicitar justamente y empezar a hablar, ¿no? de la sexualidad. Y un poco te traía yo la inquietud de puntualizar sobre esto que es el transgenerismo, ¿no? Que en estos días se está hablando mucho, y vos me explicabas de España, ¿no? Entonces, de la hormonización, de la castración, de las cirugías que mutilan para la readecuación de género. Y bueno, un poco veo una corriente que trata de desprestigiar, ¿no? de decir esto está mal. Pero también, como me viene a mí de España, que estuvimos charlando con vos, me parece que porque también lo toman, un padre, claro, por ahí, porque en Argentina, discurro un poquito en esto, ¿no? Me parece que no es la misma situación que en la Argentina. Tal vez porque justamente al ser un tema que recién ahora se empieza, ¿no? un poco a instalar para las personas trans, justamente, que se puedan operar, hormonizar, etcétera, que todo eso llega tarde en relación a estos otros casos, ¿no? Donde nos están diciendo como que, bueno, que un chico, una chica que, tramita un cambio de género, lo hace de muy chico, y después por ahí hay un arrepentimiento o una cuestión de que ya no me es tan grato esta situación, y bueno, por supuesto ya no puedo volver para atrás, ¿no? Pero me parece que hay una diferencia en esto, ¿no? Por ahí que que entonces esa situación, que tal vez sí es algo que no está bueno, pero yo veo que tratan entonces de ir en contra directamente de cualquier práctica de readecuación de la identidad. Mira, Gabriela, hay un tema importante que tenemos que destacar primero, que Argentina es uno de los países pioneros
en el respeto, en lo que tiene que ver con las normas de sexualidad, de educación sexual integral, y esto es fundamental porque estamos cuidando a las personas. Ahora, que tengamos este tipo de leyes, también hay que tener que las leyes tienen que aplicarlas en base a un espíritu, ¿no? Por ejemplo, yo le cuento a la gente, hasta los 13 años, sin autorización de un familiar adulto, ningún menor puede hacer ninguna conducta, llamemos hormonización o quirúrgica. Entre los 13 y los 15, ¿sí? O sea, cuando ya creció esa edad, puede decidir el menor solo, pero algo que no sea irreversible o que no pueda causar daño a su salud. Y a partir de los 16, ya hablamos que tiene la libre elección. Esto hablemos de la persona, ¿no? O sea, para tener una idea. Lo otro que quiero decir es que hay que ser muy cautos con esta moda y con este negocio que hay. Ahí va, porque, eso. A ver, moda y negocio. Moda y negocio, o sea, las dos combinaciones peores, ¿no es cierto? Exacto, y se mete también, voy a decirlo, la política, en la cual algunos, sin entender del tema, defienden o atacan. Y digo, claro, acá lo que tenemos que pensar es en el ser humano. A ver, Argentina hoy, si yo, que soy Adrián, siendo chiquitito, ¿no? Un nene, me quiero llamar Adriana y me siento Adriana porque me autopercibo como Adriana, hasta ahí va genial, ¿sí? Porque yo, pónganle, tengo 10 años. Hasta ahí va genial. Sos Adriana, te podés elegir vestir como Adriana o no, porque esto no tiene que ver siempre coincidencia. Ahora el tema es, Adriana, de 10 años, ¿no vas a creer que tenés que hormonizarla? Y yo les digo que no, porque Adriana, que soy yo, no, porque me gusta el ejemplo personal, por ahí, a los 15 o a los 18, puedo no sentirme Adriana. Y si yo me hormonicé, primero sabemos que las hormonas son excelentes, pero en indicación médica profesional, porque que genera cambios, ¿no? En este caso. Y después, si yo me arrepiento, puedo tener cambios que son o irreversibles o difíciles de hacer, de que vuelva atrás. Lo quirúrgico ya es palabras mayores porque obviamente es mutilación, y a partir de ahí, bueno, evaluar caso por caso, persona por persona, pero también tenemos que tener un límite en la edad en la cual hacemos prácticas. Es decir, hormonización a partir de los 13, o sea, a partir de los 14, es una posibilidad, siempre que obviamente se hagan estudios médicos, se haga un control y haya un equipo profesional detrás de esa decisión. La cirugía, en general, es a partir de los 16, a no ser que haya, un dictamen médico que, por ejemplo, varones o mujeres, por ejemplo, que son varones transgénero y que le molestan los pechos, porque obviamente pueden empezar a crecer, bueno, se evalúa la posibilidad quirúrgica de sacarle las mamas. Es decir, todo es complicado, uno tiene que ser muy humano, y cuidado que es lo que hablamos recién en España, está viendo algunos juicios de personas que se operaron y que dijeron, no, yo tenía una patología psiquiátrica, fue muy rápido esto de operarme en mi adolescencia, y ahora ¿qué hacemos? Porque sacaste ovarios, sacaste las trompas falópios, sacaste los pechos, o sacaste testículos, o hiciste un pene o una vagina, bueno, es muy difícil después volver a eso, prácticamente imposible dependiendo del órgano sexual que sacaste, ¿no? Oiga, doctor, ¿y ahora qué hago? Que no tengo más las pelotas. ¿Ahora qué las hago? ¿Dónde las voy a buscar? ¿Cómo voy a jugar al fútbol ahora así? ¿Cómo voy a jugar al fútbol así sin mis pelotas? Ahora que me querían hacer un monumento. Bueno, fútbol podés jugar, porque tenemos fútbol masculino, femenino, y bueno, y también está viendo, ¿no?, variantes, pero sí me parece que es un tema que tenemos que evaluar y que se tienen que reunir expertos para... A ver, por ejemplo, en el Hospital Durán hay un excelente servicio, ¿no? Que encabezado el doctor Adrián Gelien, que bueno, que en este caso es una persona especializada. Pero también hay que pensar, y esto lo digo con reflexiones, que cada persona es especial, es decir, no todos van a tener el mismo tratamiento o lo mismo, ya que llamamos readecuación del sexo, ¿no? Algunos pueden querer hormonizar, otros operarse, otros combinado y otro nada. Entonces digo, es una temática compleja y que nos abarca como sociedad porque indudablemente estamos interviniendo un ser humano y también, por supuesto, el Estado está poniendo recursos en este caso porque generalmente las obras sociales y prepagas te dicen, no, anda al Estado, que lo pague el Estado esto. Aunque la ley avala que se hagan cargo, pero sabemos cómo son las obras sociales y prepagas. Para recibir la cuota son las primeras. Ahora, cuando tienen que dar servicios, lo vimos en la pandemia. ¿A quién mandaban a testear? ¿A dónde? Al Estado, a los hospitales públicos. Claro.
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y qué porcentaje hay, o se sabe un porcentaje de personas que por ahí en su infancia expresan, digamos, una visión diferente de su género y que después se arrepientan? ¿Hay realmente un porcentaje? ¿Hay una edad que decir, bueno, a partir de ahí realmente sería confiable? Mira, yo creo que estamos en una etapa de reacomodamiento. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que evaluar todo, ¿no? O sea, porque tal vez no hay un seguimiento de todo. Sé que hoy tenemos un incremento porque antes, por ejemplo, personas transgénero se terminaban suicidando porque no podían decirlo en su familia o la sociedad no las aceptaba. O se terminaban muriendo por ponerse, por ejemplo, no quiero decir siliconas o material de aceite de camiones, claro, que generan un daño terrible. Entonces, vivían muy poco y aparte al no estar los cupos para personas trans en el ámbito laboral, el único camino era la prostitución, y sabíamos que la prostitución es de gran riesgo. Obviamente vos sos una especialista como infectóloga, en la cual te expones mucho porque, bueno, claro, estás en conductas de riesgo por las infecciones de transmisión sexual, en este caso principalmente en su momento HIV, ¿no? Hoy por suerte es controlable, bueno, tenemos indetectable con el tratamiento adecuado, pero digo, entonces, hoy hay una mayor cantidad de personas, de chicos, de chicas que empiezan a visibilizar esto y la sociedad también se va adaptando a esto. Ahora, no tengo por ahí datos precisos en porcentajes, sí sabemos que hoy, antes pensar, yo tengo 56, a mi edad, que yo Adrián dijera que me llamaba Adriana, te reventaban a piñas y era inaceptable en la escuela. Hoy tenés en la escuela chicos o chicas que tienen una identidad de género diferente al sexo asignado al nacer, pero eso no significa que haya que hacer una práctica quirúrgica o de hormonización. Hay que ir controlando, ¿no? Y también, hay que decirlo, tampoco había familias de 2 madres, 2 padres, o un hombre solo, una mujer sola que tuvieran un hijo, una hija, y como decimos siempre, la identidad de género se va formando con la sociedad, con la religión, con la familia. O sea, es una construcción social más. Obviamente también hay una genética, porque hay que decirlo, el hombre que tiene testículos va a tener un mayor nivel de testosterona que la mujer que tiene ovarios, es decir, aunque va a tener testosterona, es decir, es psicoorgánica, ¿no? Totalmente. Y también entonces me parece que cuando en estas noticias que empiezan a pasar, viste, en las redes, que ponen a estas personas que expresan su arrepentimiento, ¿no? Su dolor, su enojo por la situación en la que hoy están, entonces también dejan pegado el suicidio trans, ¿no? Como que estos casos de suicidio tienen que ver con el arrepentirse, ¿no? Cuando en realidad, por lo menos en Argentina, claramente el suicidio trans está vinculado con el hecho de no poder expresar, ¿no? mi identidad de género diferente, digamos. Me parece que está bueno poder aclararlo para aquellos que vean estos materiales. Ahí es donde yo veo que está bien esta situación que se plantea, ¿no? Pero que no es una situación que se pueda extrapolar, por ejemplo, a la situación de la población trans en Argentina. En Argentina los suicidios trans tienen que ver justamente con la marginación que trae la identidad trans, y que no es que la trae por sí, sino por cómo la sociedad margina, estigmatiza, deja fuera, ¿no es cierto? Más allá de que, gracias a Dios y a la militancia, Argentina tiene una ley de identidad que justamente intenta revertir todo esto, ¿no? Sí, somos de avanzada, Gabriela, y esto es una realidad y esto es importante, pero imagínate una persona transgénero que viva en Qatar, donde se jugó el Mundial, ¿no? Porque estuvimos en el Mundial y festejamos que Argentina salió campeón mundial, y me encanta, pero ni las mujeres tienen derecho. Claro. O sea, yo les cuento algunos detalles. Las mujeres, para ir a una consulta médica o ginecológica, tienen que ir con su pareja, con un hombre. O sea, las mujeres, por ejemplo, hay países... Y primero el espéculo hay que ponérselo a él. Vos primero le tenés que hacer todo al marido. Si al marido le parece bien, terrible. Después te deja. Dios mío. No pueden viajar solas.
Es decir, estamos hablando de que no fue ni al médico sola, o a la médica, ¿no? Entonces, digo, y celebramos el Mundial y la FIFA no le importó nada, ¿no? Y las empresas pusieron plata en eso. Entonces digo, contra esto, imagínate ser transgénero en esos países, imposible. Porque vas preso. Imposible, sí, en Argentina podés ser, tenemos una ley de avanzada y le damos muchos derechos. Ahora también, lo que le cuento a la gente, por ejemplo, que fue cambiando, ¿no? Antes, cuando vos nacías, si había alguna duda sobre el sexo que se le iba a asignar, ya sea porque biológicamente aparecía algo diferente, que pueden ser, digamos, un hermafroditismo, que es la posibilidad de tener dos sexos, o una duda, el médico decidía, junto con la familia, que le decía, no, bueno, que quede hombre, que quede mujer. Hoy eso, por suerte, no se hace más. Se espera cuando crece ese bebé, y en base a cómo evoluciona, se determinará si se le va a asignar el sexo masculino o femenino, porque también hay que ver cómo empieza a sentir esta persona, y esto es lo que el plus que le falta, que no es todo genitalidad, como hablo que la sexualidad no es todo genitalidad, elegir un sexo no es solo los genitales externos, sino también cómo esa persona se manifiesta. Y esto es un importante avance, porque había gente que era mutilada, que por ejemplo había dudas, se le sacaban los testículos y se le hacía una vagina, y después se sentía hombre. ¿Y cómo hacías contra eso? Es decir, esto es importante, que la gente debe conocer, y es un importante avance. Y hay que seguir cuando se iba a operar, el cirujano decía, otra vez vos acá. Suerte para... Bueno, vos sabés que nosotros en nuestra barriada teníamos justamente a una persona que nació en esa condición y lo habían operado, lo dejaron varón, ¿no? Y siempre había problemas porque no había cerrado bien la operación, entonces había un poco de pérdida de orina, etcétera, etcétera, y el niño iba creciendo, y nuestros hijos, nuestros sobrinos también, ¿no? Y hablando un poco de la cuestión que nos cuesta a nosotros por ahí hablar como adultos, y pensamos que la cuestión de los chicos que no saben, que no tienen palabras, que no lo nombran, ¿no? Que no saben de eso, y entonces bueno, jugaban todos y pasaban corriendo de acá para allá, y entonces un día fue, bueno, ¿cómo vamos a hacer, ¿no? El día de mañana para explicarle a nuestros hijos lo que le pasa a fulanito, ¿no? Y entonces no sé cómo fue en un momento que entran algunos y dicen, no sé, ¿quién? ¿El Pito Concha? Los chicos lo toman con mucha naturalidad, ¿no? Lo que pasa es que los adultos somos los que ponemos discriminación o no inclusión, y es un tema para tratar, porque yo digo, o sea, ¿qué miramos cuando miramos a una persona? Que sea buena persona, ¿no? Que sea un ser que te cuide, que te proteja, o solo el sexo o la orientación sexual, ¿no? de esa persona. Entonces digo, vamos por un camino en el cual tenemos que ser muy cuidadosos con esto, contarle a la gente que hay un negocio detrás, que tenemos que priorizar a las personas, y que, porque un nene chiquito diga, no me siento nena, me siento nena, no salgamos corriendo a hormonizar y operar. Claro. Sí, ver qué le pasa, llevarlo a equipos interdisciplinarios de salud para que orienten, porque a veces tenemos desconocimiento de esto, inclusive yo que hago sexualidad, o sea, no soy psicóloga, y tampoco manejo toda la temática, pero sí me parece que quiero llevar a reflexionar este tema muy importante, porque estamos hablando de seres humanos que sufren, y sufren mucho, porque no es sencillo todo esto, o sea, uno a veces le pone un tinte de humor por una cuestión de que si no es insoportable, porque los médicos de terapia, si no se ríen un poco, no podrían atender, ¿no? Gabriel, esto lo sabemos, lo que hacen en oncología, pero no significa que no piensen en el ser humano. Acá lo mismo. Entonces, bueno, como medio de comunicación serio que hacemos acá, bueno, planteamos un problema que hay que afrontarlo con toda la responsabilidad para cuidar a las personas. Totalmente, Doc. Algo para decir, acá tengo dos que estuvieron con vos la semana pasada y la anterior, ¿no? La pasada. Estuvimos, la anterior. La anterior. Claro, porque la semana pasada estuvimos vos y yo. Qué pingos que te dejé la otra vez, Muy interesante. Espectacular. Tratamos acá un ida y vuelta, que dejé algún cuestionario que estuviste contestando, sobre el tema de la vacuna, del herpes, que también es importante, y bueno, nada, siempre vamos con información real de todo esto, y me parece que, mira, quiero aprovechar un minutito, me corro un poquito el tema y no tanto, Gaby, que es el tema de
lo que salió estos días de Fernando Báez Sosa. ¿Tenemos 2 minutitos? Sí, por favor. Sí, doctor. Bueno, porque salió un electrocardiograma que supuestamente es signos de actividad eléctrica del corazón de Fernando Báez Sosa en el hospital de Villa Gesell. Bueno, nosotros sabemos que esto es secreto médico. ¿Cómo apareció eso? Claro. No lo puedo saber, y me parece que alguien está cometiendo un delito que tendrá que hacerse responsable, como la foto de Maradona en el cajón, ¿no? Bueno, acá yo quiero decir algo, y quiero que vos, Gaby, como profesional, amplíes. La actividad eléctrica no significa que la persona tenga posibilidades de sobrevivir, más después de los golpes que recibió Fernando Báez Sosa en la cabeza. Un shock neurogénico puede llevarlo a estar en estado vegetativo, a quedar hemipléjico, cuadripléjico. Ahora, Fernando Báez Sosa queda internado porque alguien lo agredió, y acá quiero decir esto, que hay que ser muy claro con estos muchachos que hoy están presos, ¿no? Yo entiendo el sufrimiento de la familia de estos muchachos, pero estos muchachos en salas que se peleaban muy seguido, la familia nunca intervino para decir qué están haciendo, rompieron con todos los códigos de barrio, porque les explico, no hay que pelearse, yo no me peleé nunca en la vida, pero si te vas a pelear y sos muy guapo, te peleas uno contra uno, no atacás a traición, no pegás a alguien que está en el piso que no responde, no te formás en grupo para evitar que lo ayuden, y después te vas a celebrar como si hubieras ganado un campeonato del mundo. Digo, y quiero ser muy cauto con esto, Gaby, porque acá estamos hablando de vidas humanas, pero el electro me está indicando que hay actividad eléctrica, pero por ahí no tenía pulso, no respiraba, o el daño neurológico era irreversible, con lo cual me parece que este tema, que también es de educación sexual integral, ¿sabes por qué? Porque es hablar de respeto, de la no violencia, de que los chicos no tomen de más, que no se droguen, que no se peleen la salida del boliche y que tengan códigos. No, y que asuman su homosexualidad y se dejen de joder. Que asuman su homosexualidad y en vez de salir a pegarle a la gente, vayan a coger entre ellos. Con cuidado, con cómo corresponde, ¿no? Con consentimiento y aceptación, exactamente. Claro, porque muchas de esas camarillas esconden justamente, ¿por qué digo la homosexualidad o la sexualidad, no? Porque quedó fijada la violencia con el placer, ¿no? Y el sometimiento del otro, ¿por qué? Porque a su vez se crió en la cultura de que ese sometimiento debe ser desde un lado de dominio, ¿no es cierto? Y el que es el que toma el rol de dominado es la víctima, y yo siempre tengo que estar del otro lado. Nunca puedo ser la maricona, el gay, el que va a llorar, el que es débil, el que todo eso, que todo mentira, pero es toda una estereotipación, ¿no? Y que en el fondo, en muchos de los casos, no vamos a decir todos los rugbyers que se pelean son homosexuales, pero todas las actividades que terminan siendo exclusivas de hombres terminan escondiendo lo que es obvio, que es entre hombres, o sea que es homosexual, porque después también está entonces el repudio a la mujer, entonces ya se la excluye y ya se coloca al rival en el lugar de la mujer con la que vamos a tener sexo, o sea que más claro que en el fondo oculta eso, me parece imposible, y me parece que una solución sería realmente empezar, ¿no?, a cambiar esa forma que bueno, que tiene que ver con una forma de relacionarnos con los miedos, ¿no? Sí, y la cultura machista, Gaby, también, claro, de que los hombres definimos la cosa a golpes. No, o sea, la violencia social es social, o sea, vos manejás, se te cruza una y puteás o te querés pelear y hablás a tu hijo, o sea, o tu hija, ¿no? Y recibe esa cultura. Digo, totalmente. Hay que modificar esto, y este es el mensaje que me preocupa, ¿sabes qué? Los medios de comunicación, ¿cuándo? Van después. Es decir, el amarillismo, la sangre. Hoy pones la tele, son todos asesinatos, son todos peleas entre vecinos, y hablo de los principales canales de televisión que mira todo el mundo. Entonces, el abuelo y la abuela, que sobrevivió al COVID, no quiere salir a la calle porque dicen, me van a matar. Es decir, crean miedo los medios de comunicación. Lo crearon con el COVID, que creo que desinformaron, bueno, crearon confusión, y hoy lo crean, ya no hablan más de COVID. Hoy el negocio es hablar de la violencia, que te entran a tu casa, que te van a matar, que te van a golpear. Claro, antes era de los piqueteros, ¿no? O sea, o el SIDA o cualquier cosa que venga bien para atemorizarnos, y si bien uno dice, claro que hay que cuidarse de esas cosas, pero no hay que matar al otro, ¿no? Como dijo Cristina, no hay que exterminar al adversario para poder tener razón. Así que bueno, muchísimas gracias, mi querido Adrián.
Algo para preguntarle para acá que lo dejamos a uno con la palabra en la boca. Yo quería, Gastón, te habla. No, era algo que después de esto tan profundo están hablando queda superficial. Yo quería saber si en el caso de nacer con ambos sexos, ambos genitales tenían placer, si sentían placer. Claro, obvio. ¿Por qué no? Claro, Sí. mira, hay una cosa que contar a la gente y Gabriela por supuesto lo sabe porque en biología, por más que porque nos costó, la gestación. Yo fui ayudante. La gestación, bien, entonces bueno, vos vas a ampliar más que yo porque yo no fui ayudante, pero en la gestación los hombres y las mujeres en un momento estamos indefinidos, es decir, el mismo órgano, es decir, el pene, cuando crece más, termina siendo lo que llamamos un pene masculino de varón, pero si se involuciona pasa a ser clítoris, es decir, tiene las mismas inervaciones y irrigaciones, por eso les voy a dar un consejito, ¿no? Que el disfrute puede ser, esto es personal de cada persona, porque no es solamente la genitalidad externa, sino también la conducción de filetes nerviosos y los neurotransmisores que liberamos en el cerebro, es decir, podés, por ejemplo, tener algún cambio y disfrutar igual, porque esto es muy cambiante. Si no pasa solo por eso, el órgano sexual por naturaleza, les digo, por si no lo sabían, es el cerebro. Pero bueno, ampliaremos en otro momento. Sí. Pero sí puede disfrutar, porque tiene filetes nerviosos, vascularización, y a partir de ahí sentís sensaciones que pueden variar entre personas. Cuando una persona tiene, por ejemplo, queda cuadripléjico, depende que sea lo que sea afectado, bueno, puede ser un disfrute diferente o no, dependiendo sea varón, mujer o bueno, la sexualidad. Qué grande, qué grande. Un libro abierto al tipo. Sí, sí. Bueno, la semana que viene, ¿podemos volverte a tener? Sí, no hay problema. Si no se cansan de hablar, sí. Lo que sí, recuerden. Un día vamos a tener que coger después de tanto hablar y tanto hablar. Bueno, esto cada uno, la asesoría es muy amplia, pero antes de irme, les recuerdo que el 10 de junio estamos tomando la primera jornada de sexólogas y sexólogos de la UBA, ¿no? Que va a ser el director general, el doctor Juan Carlos Curnesó, va a ser en la Facultad de Medicina, de 9 a 17 horas, un éxito realmente de descripción de profesionales de la salud, de la docencia, de gente que quiera aprender, y el que quiera puede mandar un mail, ya nos quedan las últimas vacantes, @sexólogosuba, con una X, que es nuestro Instagram, o por mail, sexólogosuba@gmail.com, donde vamos a estar tratando toda la temática son 10 horas casi, sí, de 5 de la tarde, 8 horas, a pura sexualidad y educación sexual integral, así que qué bueno. Y hay clases prácticas, hay cosas así. Por ejemplo, cuando vas, viste, por la galería que se hace ahora de laboratorio, todos penes, vagina, ay, tetas. Taller de educación sexual integral, Gabriela, taller de educación sexual integral va a haber. Y después, por supuesto, se va a hablar de estos tipos de sexualidad. Se va a hablar del pene, se va a hablar del pene. De todo, el pene, de la próstata, de la vagina, de todo. Unos cochinos los doctores. Del cerebro, y los dejo pensando. La sexualidad comunicación. La sexualidad comunicación, así que vamos a ver la comunicación y la sexualidad. Totalmente. Por eso nos gusta tanto. Exacto. Bueno, Doc, muchísimas gracias de verdad y bueno, nos vamos aproximando a esa fecha, nos vamos preparando, ya voy a pedir turno para afeitarme, para cortarme el pelo por cualquier cosa, una bombacha limpia, siempre hay que tener para un congreso. Está bien, pero guarda esos mandatos culturales, Gaby. ¿Por qué tenés que depilar si no querés? O sea, esto es imposición social. ¿Y por qué la bombacha tiene que estar limpia? Claro. ¿Y por qué la bombacha tiene que estar limpia? ¿Te das cuenta? Bueno, un beso, un abrazo, un juguito para nuestro sexólogo de cabecera, el doctor